Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la reunión vespertina. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, hermanos, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, mis hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pero primero vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, por favor, ahí en casita. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Amado Padre, queremos darte gracias. Has sido bueno, Señor, y nos has concedido un tiempo bendecido, Señor, y ahora nos concedes nuevamente estar reunidos, Señor, en tu nombre. Vamos a meditar en tu palabra. Vamos, Señor, a seguir nuestro estudio en el libro de los Hechos, por lo que rogamos que ¿quién mejor que tú, Espíritu Santo, autor de la Biblia, autor de la Escritura, te dirijas hacia nosotros? Escribe tu voluntad en nuestros corazones, que escuchemos tu voz y que caminemos conforme a tu voluntad. Así, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos. Por favor, les pido que abramos nuestras Biblias, las tengamos listas. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos 12, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 19. Hechos 12, del versículo 6 al versículo 19. Lo vamos a leer, por favor, en casa, todos juntos, todos en voz alta, por favor, mis hermanos, dice así la Biblia. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mis hermanos, tenemos una historia impactante. Recuerdo mucho esta historia cuando pues mi primera maestra de escuela dominical, hace muchos años, me daba esta clase. Todavía ocupábamos ¿cómo se llama, hijo? El franelógrafo, con las imágenes que iban pegadas ahí. Y recuerdo perfectamente la imagen que utilizaban para la muchachita. Y estaba repasando esta historia, hermanos, y vinieron muchos recuerdos, muchos pensamientos acerca
de lo que Dios hace en medio de toda dificultad. Y cómo cualquier cosa que pueda estorbar, ya sea para acercarnos a Dios, ya sea para servir a Dios, ya sea para entregarnos a Dios, nos deja sin pretextos, sabiendo que Dios puede quitar del medio todo estorbo. Tenemos a Pedro, hermanos, recordemos esto, Herodes Agripa, por lo menos es Herodes Agripa primero, él ya viene siendo nieto de Herodes el Grande, hace 8 días lo veíamos. Entonces, quería popularidad, quería tener prestigio, y estaba precisamente en toda la provincia de Judea, y toda esa región. Y qué mejor manera que hallando gracia ante los locales. ¿Quiénes era el pueblo local? El pueblo judío. Ese pueblo judío que no quería a los seguidores de Jesucristo, no quería a la iglesia del Señor, y perseguían, ¿se acuerda de eso? Hasta que un Saulo de Tarso arremetió contra la mayoría de los creyentes y tuvieron que salir. Así que ese pensamiento radical judío todavía estaba en ese tiempo, al punto de que este hombre quiso echar mano políticamente de eso para poder hallar popularidad entre el pueblo, congraciarse con ellos y entonces poder acrecentar, hermanos, su credibilidad. Y se le ocurrió la gran idea, tomar a 2 de los apóstoles. No tomó a un cristiano que estuviera por ahí, se fue, hermanos, con los seguidores directos de Jesús, con aquellos que caminaban con él. Y entonces tomó a Jacobo, ¿se acuerda? Hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Y tomó a Pedro. A Jacobo lo mandó decapitar, le cortó la cabeza. Y esto, hermanos, para los judíos fue una gran victoria. Y él dijo, esto es bueno para mí. Así que tenía planes para el apóstol Pedro. Pero esto es precioso. Porque no importa el plan que haya en la tierra, siempre se va a cumplir el plan celestial. Siempre el plan de Dios saldrá adelante. Por eso usted y yo, hermano, tenemos confianza. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. No importa si hay una prisión, no importa si hay una tribulación, el plan de Dios seguirá y saldrá adelante y Dios será glorificado. Había algo, hermanos, que la iglesia no pudo evitar, humanamente hablando, y es ver a Jacobo asesinado. Está Pedro ahora en prisión. Hace 8 días nos quedamos con el versículo 5, ¿se acuerda? Precioso. Estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nunca se canse de orar. En su oración, hermano, usted derrame su corazón ante el Señor. En la oración, abrácese del cuello del Señor, porque Dios recibe esas oraciones. ¿Cómo no va a ser importante la oración? Aquí vemos que Dios responde esas oraciones. Hermano, usted y yo, usted que le gusta el culto de oración, se dará cuenta cuánta bendición y gran gozo hay cada que terminamos el culto de oración. ¿Sabe la bendición, hermanos, la paz que nos deja haber participado en la velada de oración? Si usted no lo acostumbra, hermano, la puerta sigue abierta. Mientras estamos en la tierra, acuérdese de estas bendiciones. Son importantes. Y el pueblo, hermanos, la iglesia, no cesaba de orar. Así que Pedro, hermanos, tal vez entre la dificultad y la oscuridad de la prisión, tenía la tranquilidad de saber que el pueblo del Señor estaba orando por él. Y entonces podía estar tranquilo. Es más, me atrevo a decir, por el contexto que nos da aquí, a dormir tranquilo en la prisión. Porque la iglesia hacía oración por él. Uno de los predicadores más grandes, hermanos, en la tierra, Carlos Spurgeon, decía que una de las causas por las cuales había tanto poder en la predicación del mensaje cuando exponía, se debía a un secreto precioso. Su secreto era que en el momento en que él estaba predicando, había 300 personas, 300 hermanos,
abajo, hermanos, en un salón del escenario donde estaban abajo, de rodillas orando para que Dios usara ese sermón. Entonces él decía, lo que ven en mí solo es el resultado de Dios escuchando las oraciones de su pueblo. Lo que acabamos de leer, hermanos, es el resultado de Dios escuchando las oraciones de su pueblo. No dejemos de orar. Miren lo que sigue. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Tenía unos guardias exactamente afuera de su celda, tenía un guardia encadenado a esta mano y tenía otro guardia encadenado a esta mano, más aparte la guardia en cada puerta de la prisión. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Llorando y lamentando. Pedro estaba de un lado para otro, con preocupación, con soledad. Hermanos, Pedro estaba durmiendo. Este pasaje, este versículo, hermano, ¿tiene usted problemas? Nos ha quitado el sueño, la preocupación, la enfermedad, el dolor. Lea otra vez este versículo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. Estaba durmiendo. ¿Cómo es posible que este hombre en la última celda de la prisión y encadenado tenía la posibilidad de cerrar los ojos y soñar y encontrarse con los angelitos? Había confianza en Pedro. Número 1, en que Dios estaba con él. Y número 2, que la iglesia estaba orando por él. Por eso decimos, insistimos, haga saber que usted está orando por alguien. Esta dinámica la hemos hecho aquí, ¿se acuerda? Mándele un mensaje a alguien y dígale, voy a orar por ti. A mí me encanta eso. Cuando alguien me dice, estoy orando por usted, hermano, lo atesoro con todo mi corazón. Dice aquí que Pedro estaba durmiendo, pero dice adelante nuestro pasaje. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Se da cuenta que Pedro sí tenía un sueño profundo? Yo creo que era su conciencia tranquila. Y el ángel le tiene que pegar, Pedro, levántate, levántate. No porque tengamos poco tiempo, sino porque te tienes que levantar ya. Dios tiene el tiempo en sus manos. No había premura con respecto a eso. Pero Pedro tenía que responder ya. Las cadenas se le cayeron de las manos. No dice que el ángel se las quitara, no dice que Pedro forcejeara. Dios se encargó de liberarlo. Dios. Hermanos, a veces no tenemos unas cadenas físicas. Pero mire que la preocupación, la angustia y el dolor se convierten en una cadena con eslabones muy pesados. Confía en Dios. Confiemos en Dios. Pedro se pudo hasta dormir y Dios se encargó de liberarlo. Le dijo el ángel, versículo 8, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Prepárate, porque vamos a salir. Prepárate, porque Dios todavía te va a usar. Levántate, vístete, cíñete, porque vas a seguir con lo que Dios te encomendó. Hermano, y esta palabra es para usted y para mí hoy. Levántese. Fájese bien el pantalón, hermano, hermana, la faldita, porque Dios quiere seguir utilizándonos. Mientras usted y yo respiremos en la tierra y somos cristianos genuinos, entonces levántese, porque el propósito de Dios sigue adelante. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro acababa, anteriormente, ¿se acuerda? En Jope tuvo una visión cuando el lienzo bajó y él pudo entender. Tal vez Pedro decía, esto que yo estoy es algo sobrenatural. Estoy viendo una visión. Dios ya lo ha hecho antes. Dios me ha hablado de esa manera y lo puedo entender. Pero aquí lo interesante es que el concepto de Pedro, hermano, se viene abajo cuando se da cuenta
de la preciosa realidad en la que está. Dice el versículo 10: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, hasta le cruzó la calle el ángel. Vente, Pedrito, levántate, vamos a salir, te cruzo la calle y tú sigues. Esto simplemente es una muestra de que Dios te va a usar. Esto es una prueba de que a Dios nada lo puede detener. Esta es una prueba de que a la iglesia del Señor ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que sigue, Pedro. Entonces, versículo 11, Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro estaba consciente que lo que había pasado con Jacobo era una posibilidad para él, porque Herodes tenía ese propósito y el pueblo judío era lo que quería. Así que entendemos aquí que sí había temor en el corazón de Pedro. Sí había temor. Pero mayor era su confianza en aquel quien había creído. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Hasta aquí dice: entiendo, ya he comprendido. Es ese precioso momento, hermanos, en nuestras vidas, cuando respiramos y decimos: Señor, lo que tú decidas. Y el plan de Dios siempre será mejor, mis hermanos. No hubo necesidad de que la iglesia tuviera que ir a escondidas, a hurtadillas, a rescatarlo de allí, porque Dios estaba. La iglesia no lo dejó solo. La iglesia dobló sus rodillas y todos los días y todas las noches estaban pidiendo a Dios por Pedro. Pedro sale y dice: Dios tomó un mensajero celestial y me vino a sacar. Así que Dios pudo más que Herodes. Dios pudo más que el pueblo judío. Dios es más grande. Versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En este contexto nos hace saber que en esta casa había, hermanos, un grupo de cristianos, no la iglesia completa, pero sí un grupo de hermanos que se reunían, y que Pedro sabía, vio su reloj, vio el día, dijo: ah, caray, hoy hay célula de oración, y fue entonces directamente a la casa de esta mujer María, madre, hermanos, de Juan Marcos, y se dirige ahí en ese momento en el que la reunión de oración estaba en su esplendor. Cada que oramos, hermanos, hay poder. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. A mi mente viene esa historia con el franelógrafo y la niñita escuchando, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió. Tocó Pedro, se acercó Rode y dijo: ¿quién es? Y Pedro dijo: yo, Pedro. Y Rode, hermanos, se sorprendió. Pedro, estamos orando por ti porque estás en la cárcel. Y de emoción no abrió. Se quedó impactada y se metió con los demás. Dice: no abrió la puerta. Fue y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, dice el versículo 15: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Ellos decían: no puede ser, está en prisión. Hay 4 guardias que se van turnando 4 veces para que él no salga, y de repente dices que está aquí afuera. Si estamos orando por él, ese es el punto. Pero si estamos orando por él, por eso mismo. De eso se trata la fe. De poder mirar con los ojos espirituales lo que Dios ha determinado. No porque ya lo tengamos en carne, sino porque confiamos en que Dios hará. Creemos en un Dios de
de poder, hermanos. Nuestro Señor sostiene el universo en sus manos, así que no deje de orar, porque Dios sigue haciendo milagros. Porque Dios sigue siendo el mismo poderoso. Así que ellos dijeron en su incredulidad: es su ángel, es su alma, anda por ahí, Pedro se va a morir. Esto significa que Pedro se va a morir. Mas Pedro persistía en llamar, tocando fuerte: Abraham, ya estoy aquí, abran. Y cuando abrieron, dice, le vieron y se quedaron atónitos. Dios contestó: estábamos orando por ti, Pedro, y aquí estás. Estábamos orando por una respuesta y Dios contesta. Estábamos pidiendo un milagro imposible y Dios lo pudo hacer. Esto es lo hermoso en la palabra del Señor, hermano. En esta tarde sí vamos a trabajar nuestro corazón con respecto a eso. El mundo es muy duro, hermanos. El mundo es complicado. No bajemos la guardia en nuestra fe. Sigamos confiando en Dios. Porque Pedro puede estar ahí en la puerta tocando en respuesta a nuestras oraciones. Y hermanos, ojo, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es misericordioso. Dios puede destruirnos hoy mismo, pero sabe, es bondadoso. Y en medio de eso, escucha nuestra oración. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro solo dijo: lo hizo Dios. Pedro, ¿cómo te escapaste? No me escapé, Dios me liberó. Pedro, ¿cómo saliste? Dios me liberó. Había guardias, Dios me liberó. ¿Qué vamos a decir acerca de Dios, acerca de Jesús? Lo que Él hizo en nosotros, lo que Él hizo con usted. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Les dijo: vayan y díganle a Jacobo. Recordemos, este Jacobo ya no es el mismo hermano de Juan. Ese Jacobo, hijo de Alfeo, fue asesinado. Este Jacobo mencionado aquí es el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, que es el hermano del Señor Jesús. Así que Pedro le dice: vayan y avísenle a él, avísenle a los otros hermanos que Dios ha sido fiel. Compartan con la iglesia que Dios ha sido fiel. Pero vamos a actuar con prudencia. Dijo Pedro, se fue a otro lugar. Y pues no era para menos. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el 18. Luego que fue de día, hubo, mire cómo lo dice, no poco alboroto. ¿Qué significa esto? Que hubo mucho relajo, un tumulto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pues ¿qué no lo tenías agarrado tú? Pues sí, pero tú también lo tenías del otro lado. Bueno, y los de la entrada, ¿qué pasó? Bueno, y la segunda, tercera guardia de adelante, ¿qué pasó? Dios, hermanos, siempre obtendrá la victoria. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No pudo hacer más. Ya no pudo ir en contra de ellos. No sé, hermanos, si se daría cuenta que estaba luchando contra Dios o realmente entendió que había algo más allá. El detalle es que Herodes, hermanos, le quedaba corto tiempo. Y lo que hace ya no es dirigirse en contra de la iglesia. Vamos a ver más adelante lo que hace. Sin embargo, hermanos, aún en medio de la dificultad que la iglesia pasó, porque pues ver asesinado a Jacobo, ver a Pedro en prisión, hermanos, solo sirvió para que la iglesia doblara rodillas. Toda dificultad, hermanos, en la mano de Dios se convierte en bendición cuando lo tomamos de la mano correcta, cuando lo tomamos de la forma adecuada. ¿Cómo? Con fe, con oración. No desmayemos,
Hermanos, amada iglesia, sigamos orando. ¿Qué va a pasar en el 2022? ¿Sabe qué le puedo decir? Bendición. Bendición, porque vamos a seguir confiando en Dios, porque vamos a seguir predicando a Jesucristo, porque su palabra estará en nuestros corazones y porque no dejaremos de orar. Y amén por los que están diciendo ahorita amén, porque eso es lo que vamos a hacer. No sabemos si vamos a abrir los ojos mañana, correcto, estoy de acuerdo, no lo sabemos, pero sí sé que en nuestro corazón la decisión de seguir adelante, confiando aún a pesar de la espada o de la prisión, como lo hicieron los apóstoles, será también en la iglesia hoy. Necesitamos confiar en Dios de esta forma. Dios sigue siendo el único todopoderoso. Confiemos en Dios. Él es bueno. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, queremos darte gracias. Tu bondad es infinita, inagotable, Señor, y te damos gracias porque tienes misericordia de cada uno de nosotros. No hemos sido consumidos solo por tu misericordia, Señor. Gracias te damos. Y gracias por tu palabra, Señor. Hemos escuchado, hemos estudiado, hemos recapacitado en esto. Tú le diste una gloriosa victoria a tu pueblo y la gloria es tuya, Señor. Nosotros también sabemos que hemos de enfrentar tribulación, aflicciones, Señor. Pero tú hiciste milagros. Tú cuidaste, tú diste bendición. También permitiste lo que ocurrió con Jacobo. Señor, gracias. Tal vez en el camino, en lo duro que ha sido este trayecto en cada una de las iglesias, en esta tu iglesia, Señor, nos hemos tenido que despedir de más de un Jacobo, que ha permanecido fiel hasta el final. Pero también hemos visto milagros actuando, Señor, llamando a la puerta como con Pedro. No permitas, Señor, que el ánimo de tu iglesia decaiga y que aún más el ataque que Satanás ha provisto en contra de tu pueblo solo sea una razón más para doblar nuestras rodillas y orar y confiar en que tú, Señor, tienes el mundo en tus manos. Y si el mundo está en tus manos, entonces sabes dónde está tu iglesia y cada uno de tus hijos, Señor, y no nos has dejado solos. Gracias. Te amamos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le pedimos al Señor por usted. Confiamos en que tendremos una semana, hermanos, de oportunidades para servir al Señor. Y recuerde esto siempre. Si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.